Hola a todos, estamos acá con una charla con Edgardo Scott, un gran escritor y aparte sureño. Sos de Lanús, ¿no? Soy de Lanús, sí, soy de Lanús. Hoy alguien me hacía el chiste del sur, el sur, viste como que a veces nos pasa con la gente, sobre todo del interior, que nos dice de dónde, de Santa Cruz, de Ushuaia, y bueno, y en realidad el sur para nosotros es Lanús, Banfield, Temperley, qué sé yo, Bien. todo eso, ¿no? ¿Vos dónde te ibas de joda? ¿En la casona o venías para Temperley? Nosotros estamos en Lomas. Ah, claro, vos estás en Lomas. Bueno, mira, mañana voy a justamente almuerzo con un amigo, un escritor de ahí, Leonardo Novak, que está en Ajá, Temperley. mirá. Y yo no fui muy bolichero, que Ujú, no quita que conocí los boliches, ¿no? Majo, La claro. Casona, Bass. La primera vez que fui a un boliche, mira, fue en Temperley, también fue en Mix, ¿te A acordás? Mix, claro, sí. Estaba la fábrica. Bueno, yo a Bueno, Mix, sí, a Mix en la fábrica, ahí estallaba. ah, Eran los lugares. cosas que son patrimonio cultural en este momento, ¿no? Cosas que si le hablamos a los jóvenes de ayer, como decía Charlie. Sí. ¿Y ustedes, tu acercamiento a las letras fue con el grupo Alejandría? No, en realidad mi acercamiento a las letras, mira, justamente teniendo en cuenta el libro que salió ahora, que es escritor profesional, Alejandría fue importante para de algún modo empezar a conocer el campo literario, para empezar a conocer otros escritores y el campo literario. Pero no, mi acercamiento a la literatura es temprano, te diría, en el sentido de que siempre me gustó leer, leí desde chico. En ese sentido, a medida que voy conociendo distintos escritores y sobre todo escritores de mi generación, diría que mi formación ha sido bastante clásica en ese sentido, ¿no? Es decir, como que yo vengo de una familia que si bien eran de clase baja, mis padres eran muy, muy lectores y tempranamente me transmitieron ese amor por la lectura y siempre leí de chico y después ya de adolescente también, o sea, las lecturas un poco eran las clásicas, digamos, los libros clásicos, pero que no sé si siempre hoy se leen. Y así que no, siempre me interesó la literatura, si bien en la adolescencia me dediqué a la música también, tocaba, pero por ejemplo ahí cuando ya empezaba a tocar el piano y demás, componía canciones, por lo tanto hacía las letras y algunas letras eran poemas que quedaban como poemas y no se musicalizaban. Entonces, bueno, tuve una formación en ese sentido autodidacta clásica. ¿Y te ayuda la música, saber música? De hecho, tenés libros sobre música, que después Sí, quería preguntarte, sí. pero ¿te ayuda a saber música para escribir? Supongo que sí. Quisiera pensar que sí, que digo, hay cuestiones ligadas al ritmo, a la entonación, digamos, son importantes a la hora de escribir, ¿no? Como que hay un oído, diríamos, Ujú. que creo que la música desarrolla, ¿no? Eh, no sé si es exactamente el mismo oído, el oído musical, que el oído de los textos, pero, pero tampoco sé si son tan distintos, ¿no? Es decir, me parece que algún lazo hay, alguna conexión hay, digamos, para escuchar, digamos, ¿no? Me parece que, te diría, por ejemplo, que sirve para corregir, seguro, ¿no? Pero es decir, uno Justo hablábamos, escribe, mm, perdón, justo hablábamos de esto con Katia Dawi. Hace unos días hicimos mm, una charla claro, y ella claro, hablaba de la oralidad, de escucharte. claro, Y justo nombraba lo claro. mismo que vos. ¿Cómo? Y nombraba lo mismo que vos, que sirve para Claro, corregirte. yo supongo que sí, que para corregir sirve seguro. Y después también me parece que si estamos de acuerdo en que lo más alto es la música, diríamos, porque ella sí tiene como su propio lenguaje, ¿no? Un lenguaje autónomo, diríamos. Eh, Me parece como que poder conocer algo de esa figura sirve después para pensar algunos motivos de la escritura. Quiero decir, fíjate que cuando uno escribe, muchas veces incluso una novela, habla de tono, habla de contrapunto, habla de modulación, es decir,
figuras que son figuras musicales, fuga. Entonces, me parece que está bueno también saber un poco de música para eso, o no está de más. Seguramente no está de más. Eh, Tenés esto de músico, sos escritor de no ficción, creo que también sale ahora un libro de ficción, ¿sí? Sí, ahora se está reeditando en agosto, salen las dos novedades. Sale eh, Escritor Profesional por Godot, que es un libro de ensayo, que es el que vos tenés, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sale la reedición de mi primera novela, que es El Exceso, que sale por MS. Así Bien. que sí, salen las dos cosas. Yo en general siempre me muevo un poco entre la ficción y el ensayo. Siempre digo que si no los tengo como a los dos me siento un poco rengo, ¿viste? Siempre voy un poco escribiendo las dos cosas, ¿no? Pero también tenés una beta de traductor. Sí, Y tradujiste a Joyce. sí, ¿Cómo fue esa experiencia? No debe ser fácil. durísima. Fue una de las cosas que más trabajo me han dado en la vida. En términos futboleros diríamos, dejé todo en la cancha. Bien. Estoy muy orgulloso. Son es una de las cosas que más orgullo me produce. En mi currículum, en un hotel pondría, traduje a Joyce. No me importa si lo traduje bien o mal, ¿me entendés? Lo traduje. Igual la primera traducción al español del Ulises fue hecho por un tipo que Sí, no manejaba la lengua. Sí, totalmente, totalmente. No, bueno, la verdad que fue un trabajo hermoso. Aparte yo soy muy... Mirá lo que te diría. Admiro muchísimo a Joyce, pero soy particularmente fan de ese libro de cuentos, Ok. que es Dublineses. Sí, sí, sí. Me parece que ese libro es un libro clave, y es un libro clave para los cuentos que se escribieron después, sobre todo en la tradición norteamericana y también en la tradición argentina, que le debe mucho a la tradición norteamericana. Entonces, yo, es decir, gracias a ese libro hay cosas que están en Hemingway, por ejemplo, que están en Faulkner, que fueron lectores muy atentos de Joyce para la forma breve, ¿no? Entonces, y por ende vos entendés después todo lo que en el cuento latinoamericano leímos a Hemingway o a Faulkner, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, me parece un libro muy influyente, y me parece también un libro de cuentos donde creo que mucho de la idea de cuando decimos los cuentos donde no pasa nada, ¿no? Que eso también, por ejemplo, me El acuerdo que Loquizón. cuando hablábamos claro, del nuevo cine argentino también tenía mucho que ver con esto. Vienen todos los niños acá, así que quizá ahora sí empieza a haber ruido. Tranqui, no pasa Eh, nada. Digo, esos cuentos tienen mucho que ver con Joyce, con los cuentos que... Entonces, digo, creo que uno de los motivos que también me impulsaban o me gustaban de poder traducirlo era actualizar esa lengua para intentar alentar a que se lea Dublineses de vuelta, porque creo que cualquiera que hoy lea esos cuentos va a seguir encontrando una forma absolutamente actual, como absolutamente, bueno, moderna, pero quiero decir actual, para escribir relatos o cuentos con contenidos de hoy, diríamos, ¿no? Yo no leí la edición de Godot porque ya hace mucho había leído algo, no sé si había salido por MC, una edición muy vieja que leí en su momento. Pero tengo entendido que actualizaste el lenguaje, ¿no? Es muy Claro, rioplatense. bueno, es lo que decía Ricardo Piglia, ¿no? Que cada 15 años había que más o menos 15, 30 años retraducir a los clásicos, ¿no? Porque la lengua va cambiando, ¿no? Digo la lengua y subrayo la lengua porque la lengua no es solo el idioma también va cambiando, ¿no? Pero el Sí, tema más importante también es cómo van cambiando, ¿cómo decir? Los niveles de verdad de las cosas, del sujeto, los matices, todo eso que compone la lengua, van modificándose, van teniendo otros significados. Entonces está bueno irlos ajustando, ¿no? vos ahí justo en el libro hablás de un poco de la lengua. Además, perdón, además Sí, de que en el caso puntual de Dublín Estés había todavía errores que las 4 o 5 ediciones originales en español
de Cabrera Infante, de Chamorro, es decir, no habían corregido, ¿no? Errores como casi diría que yo no me puedo jactar salvo del trabajo de búsqueda en Internet y demás, pero digo, en ese sentido, Internet me parece que para los traductores ha sido una revolución, ¿no? Porque nos permite tener acceso a un montón de cosas que antes no, ¿no? Que antes era un trabajo de ratón de biblioteca, pero que, digo, finalmente, aunque vos tuvieras la biblioteca, no sé, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, acá, ok, pero tampoco vas a ir por el mundo recorriendo bibliotecas. Entonces, digo, en cambio, de algún modo en eso la tecnología, ¿ves? Hay una buena, ¿no? Es como si tuviéramos todas las bibliotecas, como si tuviéramos un montón de notas por todos lados, de textos, de abstract, por todos lados, ¿no? Yo tengo un negocio montado por internet, básicamente. ¿Sí? Bueno, por eso. Ahí en el libro, en Escritor Profesional, hablas un poco de esto, de la lengua. Sí. Creo que es muy común que uno crea que la lengua es de los académicos, cuando en realidad no, es del usuario. Las academias se van adaptando al uso de la lengua y van a lo sumo normalizando lo que el usuario va haciendo. Claro. Vos lo decís por qué en particular, digamos. No, por esto decías de actualizar la lengua, que se va modificando el habla cada 15 años, con los usos, costumbres, y creo que todos Totalmente, estamos... sí. Ah, claro, sí, cuando empieza escritor profesional, que lo digo por el tema que tenía ya desde el vamos, porque viste que el texto empieza con ese ensayo que se llama El escritor profesional argentino y la tradición, y donde defino un poco de manera zumbona, describo al escritor profesional de nuestro tiempo. Entonces, claro, ahí viene la cuestión, bueno, pero escritor, escritora, escritore, escritor con X, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, como yo soy un dinosaurio, por suerte estoy hablando creo con otro, más o menos, Exacto, ¿no? Lo digo con cariño. Sí, pero no, con orgullo. Yo creo que nos sentimos un poco todos, ¿no? Por un lado, interpelados, eso seguro, por el lenguaje inclusivo, por el uso que se hace del lenguaje inclusivo, ¿no? Por la ideología que muchas veces portan los lenguajes inclusivos, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que quería decir es, justamente, ¿no? La lengua, me parece que uno la usa y uno la recibe, y uno seguramente interviene creativamente y a veces no, ¿no? Y a veces simplemente reproductivamente. Entonces, en cualquier caso, yo lo que quería decir es, yo no puedo escribir este libro con lenguaje inclusivo porque, digo, no, hay algo que ahí está todavía en disputa, todavía en veremos, y porque no me sentiría yo cómodo, sería impostado. Si yo lo hago, sería impostado. De hecho, es lo que me pasa muchas veces con la gente de mi edad, digamos, que veo que lo usa, ¿no? A veces veo como que hay una impostación, ¿no? Por no querer, digamos, quedar mal, caer mal, o por, ¿no? Como, entonces, en ese sentido, digo, y además justo este libro menos, porque un poco va en contra de toda impostación, de toda pose, ¿no? Y qué sé yo, entonces no voy a arrancar un libro así con el lenguaje inclusivo si yo no soy un hablante válido con cierta destreza para usarlo bien. Ahora, cuando me parece que como pasa siempre, ¿no? Cuando vienen las nuevas generaciones, los chicos, cuando las escuelas lo empiezan a reproducir, ¿no? Cuando algo se va estableciendo y bueno, después se establece y seguramente cuando yo no esté ya en este mundo y los chicos hablen el lenguaje inclusivo, a nadie le va a sonar mal y la lengua, volviendo a la música, se habrá armonizado de alguna manera, ¿no? Como que en eso también encontrará sus armónicos. 100% de acuerdo con vos. Repito totalmente lo mismo. O sea, no se puede imponer. O sea, cuando la lengua sabemos que nada hay más fascista que imponer la lengua. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, yo viviendo afuera te lo puedo decir, ¿no? O sea, que uno se topa, digamos, con lo violento que es, como tal vez sea lo más violento finalmente, ¿no? O sea, más allá de la violencia física, de la tortura y qué sé yo, digo, bueno, y uno diría, y después viene la lengua, ¿no? Porque con la lengua viene todo, entonces si yo opero sobre vos a nivel de
como sujeto hablante, te empiezo a enredar, te empiezo a complicar, ¿no? Por eso cuando uno no sabe un idioma, uno está absolutamente desvalido, como si no, ¿no? Si vos llegás a una ciudad ucraniana, digo, no sé dónde, justo Ucrania está en guerra, pero más aún, ¿no? Pero digo, no importa, Checoslovaquia, y no sabes una palabra, y vos te sentís que no sabés qué Claro. podés hacer, digamos. Entonces, nada hay más violento nunca que la lengua y que los usos del lenguaje. Y bueno, y supuestamente los escritores deberíamos ser como casi los embajadores de todo eso, ¿no? Como los más sensibles a todo eso. Y entonces, pero bueno, ser sensible no significa integrarse, reproducir. Ser sensible significa poner la propia caja de resonancia de uno con lo que pasa con la lengua de la época. Cuando comenzás el libro... Y ser crítico con eso, ¿no? O sea, creo Sí, que en ese sentido siempre tomo y siempre repito eso que decía Canetti sobre Hermann Brock. Decía, bueno, un gran escritor trata de criticar su época, resumir su época y de ser original en eso, ¿no? Justo iba a preguntar sobre la crítica. Cuando arrancás el libro, decís que iba a ser un libro sobre crítica. Y a mí sobre crítica de escritores del siglo XXI. Me sonó, digo, bien, hay que actualizar los libros, los tomos de Noel Gittrick sobre literatura argentina. Claro. ¿Y de qué quedó eso? Porque estaría buenísimo. Sí, yo lo que decía es que, bueno, ese ahí lo que digo es como el otro libro, y supongo que en algún momento voy a publicar, ojalá pueda, llegue, me dé la vida, un libro sobre que también es muy, muy típico de cualquier escritor, donde uno escribe sus lecturas y señala a los autores que son importantes para uno, los autores que uno cree que son importantes para todos. Por supuesto, eso tengo como tenía textos escritos, ideas, y donde uno de algún modo siempre trata como de meterle un poco de mano a eso que se llama el canon, ¿no? Como tratar de matizarlo, de acentuarlo, de inclinarlo, qué sé yo, ¿no? Meter mano ahí en eso, ¿no? Porque finalmente el canon es una convención de cada época y siempre se va renovando, ¿no? Los escritores que hoy, no sé, ponele, pensemos esto, que ahora vi que ahí Mil Botellas está editando otra novela de Libertad de Mitrópolis, ¿no? Y ponele, y bueno, qué sé yo, y a comienzos del 2000, Libertad de Mitrópolis estaba completamente olvidada o bastante olvidada, o Elvira Orfé, digamos, ¿no? Y de golpe, o Sara Gallardo, para nombrar, por ejemplo, tres escritoras que además, con toda la cuestión ligada al género, ¿no? Se puede ver. Y resulta que hoy son escritoras que están ahí, digamos, ¿no? Que están como disponibles y son leídas. Y supongo que a la vez hay otras que caen en el parcial olvido, ¿no? Y bueno, digo, ese otro libro lo tenía, pero me parece que era como más urgente y quizá anterior a hacer ese trabajo, hacer ¿no? Que es un poco, yo diría, el trabajo sucio, ¿no? Yo siempre digo que meterse con el tiempo de uno, meterse con los vivos, meterse con el campo político es un poco más difícil y más picante que si yo me pongo a escribir un crítico, a elogiar a Aurora Venturini. O sea, digo, a mí me encanta y puedo tratar de hacer un buen texto crítico sobre Aurora Venturini, sobre Roberto Ardo, sobre Carlos Correas, que son autores que me encantan. Y lo he hecho y seguramente lo haré y trataré de ser lo más lúcido posible. No obstante, me parece que este libro tenía otro valor y que creo que es un valor político, en el sentido de que es un valor donde trato de que todos pensemos un poquito, con una mano en el corazón, como se dice, cómo estamos llevando a cabo este campo literario, esta industria en la que nos movemos, ¿no? Contanos un poco de qué va el libro. Bueno, el libro en realidad son 6 ensayos, si no me equivoco. Uno es el escritor profesional argentino en la tradición, hay otro ensayo sobre la visibilidad, hay otro ensayo sobre justamente la crítica literaria, sobre cómo se está leyendo,
hay otro ensayo sobre la corrección política, hay otro ensayo sobre, si no me equivoco, literatura y trabajo, sobre como el problema de plantear la literatura, la práctica literaria como un trabajo, ¿no? Y un último texto que se llama Contra los escritores, que es como, que yo de algún modo creo que ese último texto le contesta al primero, ¿no? Es decir, como si un poco el primer texto es muy provocador o puede leerse de una manera muy provocadora o polémico, diríamos, y donde yo un poco me burlo y lo describo y lo critico en el sentido negativo a los gestos de lo que yo considero son los escritores profesionales, y me parece, donde señalo como lo que me parece que la escritura no es, ¿no? Que la literatura no es. Y me parece que en el último texto un poco soy más afirmativo, ¿no? Si bien ese texto se llama Contra los escritores, bajo un poco más de línea sobre lo que me parece que la escritura sí es, bueno, y hay un montón de ejemplos y de citas que van en esa línea, ¿no? O sea que me parece que el libro en ese sentido hace como una especie de arco, digamos, ¿no? Y bueno, son todos temas, como vos verás, la visibilidad, la corrección política, si la literatura, si escribir y escribir literatura de ficción, para ser bien claros, puede ser un trabajo y cómo eso podría pensarse, si debería serlo, si no. Y como te digo, en este cambio de época, poder pensar qué pasa justamente cuando un escritor se profesionaliza, ¿no? Que yo creo que mi generación, particularmente ya la diferencia que ubico es que me parece que mi generación, a comienzos de 2000, más o menos, mediados de 2000, como que muchos ya llegaron a la literatura queriendo ser escritores profesionales, ¿no? Como que esa es la... Porque otra cosa es que un escritor con los años, que era lo que más o menos estábamos siempre acostumbrados, un poco por el peso de los libros, de cierto reconocimiento, del valor de la obra, ¿no? Con los años se profesionalizara. Cuando digo se profesionalizara, digo que tuviera cierto lugar en la industria literaria, y entonces se lo tradujera, y entonces se lo comentara, y entonces entrara en las universidades y en los coloquios, ¿no? Como en ese sentido, pienso, ¿no? Y por ende ganaré dinero por eso, porque cada vez se editan más libros de ese autor y lo invitan a conferencias y a congresos, porque ese autor es valioso. Quiero decir, digo, cuando yo llegué a la literatura, el gran autor argentino era Saer. Y uno diría, bueno, el gran autor argentino era un tipo de 60 y pico de años. Habría otros ejemplos, pero digo uno para que sea bien claro, ¿no? El gran autor argentino era Saer, y era como esa especie de figura donde vos ves que confluye una obra importante, ¿no? Y el reconocimiento de esa obra, y todos te contaban, bueno, Saer a los 30 no la estaba pasando bien. Saer tuvo que escribir esa obra, tuvo que ganarse un lugar, tuvo la suerte también de ser reconocido, tuvo el coraje de sostener una obra, el trabajo que significa hacer esa obra, tuvo una ética, digamos, ¿no? Que era la suya. Y bueno, y después, si Saer a sus 60 y pico de años logró qué sé yo, que sus libros más o menos sí se vendieran y se editaran y se tradujeran, ¿no? Bueno, pero era como el punto de llegada, ¿no? Bueno, a mí me parece que hoy en día eso que Saer tenía a los 65, los escritores lo quieren a los 28, ¿viste? Y operan para tenerlo a los 28, digamos, o a los 35, da lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, hay algo de armar eso muy rápido y ya con una primera novela, un primer libro, profesionalizarse, ¿no? Es decir, entrar en un circuito, digamos, donde supuestamente vivan solamente para escribir o de actividades como que están cerca no de la escritura, pero digamos, que le deben a esa escritura de ficción, digámoslo así, que son como efecto de esa escritura de ficción, ¿no? Como así, bueno, yo escribo una novela, entonces que después me inviten a dar una charla o una entrevista sobre esa novela, o sobre el tema que esa novela toca, ¿no? Y como, bueno, me parece que hay algo de eso que digo, que antes suponía todo un recorrido,
y que hoy me parece que es lo que digo también varias veces en el libro, como un programa, ¿no? Como que ya todo va a que de antemano, ¿viste? Eso esté configurado. Bien. Vos estás viviendo en Francia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves la literatura actual, los escritores de tu generación, pero franceses? Mira, no conozco muchos, conozco algunos, pocos, también porque estos años, supongo que, por ejemplo, es muy probable que el año que viene ya salga, como siempre, mi mujer siempre se ríe porque yo digo todo lo que es supuestamente muy probable, o sea, está hecho, firmé con la editorial y todo, pero viste, yo hasta que no, soy el conurbano, hasta que no lo veo, no sé, viste, hasta que no le está en la librería, no. Pero digo, una de las cosas que tiene que pueda salir mi libro Caminantes, por ejemplo, en Francia, me va a permitir circular un poco más y conocer en estos años. Sobre todo conocí a todos los autores latinoamericanos que están en Francia, en París en este caso, a esa comunidad, que es como donde uno se integra. Por otro lado, me tuve que adaptar a nivel vital, es decir, tuve que un poco rehacerme en mi trabajo, ¿viste? Yo soy psicoanalista, entonces tuve que hacer toda una cosa para reubicarme. Entonces no conozco muchos y después los que conozco son como los escritores, justamente, los escritores profesionales, no los que veo que están como de moda, y diría que en Francia en ese sentido, como suele pasar con los países centrales, como se les dice, ¿no? Todo esto que decimos que en nuestra industria lo vemos, bueno, evidentemente en Francia está mucho más explotado aún, digamos, ¿no? Está mucho más, digo, un autor profesional puede tener su cara en el subte y en qué sé yo, y en los aeropuertos, y los libros se venden en los supermercados, digamos, ¿viste? Y, digo, la industria es más grande, Francia todavía tiene una industria literaria relativamente importante, ¿no? O sea, casi un libro le va bien, ¿cuánto vende? 10.000 ejemplares, ponele, bueno, en Francia es un libro que va bien, vende 500.000 ejemplares, ¿no? Entonces, no hay comparación en ese sentido, ¿viste? Pero los tics de la industria y demás es lo mismo, y por eso creo que en el libro también hay muchos ejemplos que fatalmente vienen de ahí, porque vivo ahí, porque cada vez leo más en francés, y bueno, entonces hago la traducción justamente, ¿no? Trato también de agarrar esos textos para pensar un poco, como se dice, nuestra realidad, ¿no? Hay una tradición de escritores latinoamericanos, empezando por Cortázar, que fueron a vivir a Francia. Sí. ¿Crees que hay una mistura entre la escritura francesa con la latinoamericana y que puede crear en un futuro alguna nueva literatura? No lo sé, no. Supongo que hay una tradición, diríamos, eso sí, ¿no? La tradición se va reinventando, se va regenerando. Supongo que no es solo con Francia, aunque claro, para nosotros, para los argentinos, en particular para los porteños, es una tradición, es una de las tradiciones más fuertes, digamos, ¿no? El puente París-Buenos Aires es como un puente, yo siempre digo unilateral, porque no es que de allá viene para acá, de acá para allá, digamos, ¿no? Pero digo, es más fuerte que el de con otras ciudades europeas, ¿no? Con Madrid, bueno, en los últimos años quizá con Berlín, ahora también, por supuesto, con Nueva York. Digo, son como ciudades que tienen como una conexión y que van armando su tradición. Yo creo que todavía París sigue siendo la que tiene como una tradición más grosa, digamos, con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo, hay algo de vivir en la ciudad como podés vivir en cualquier ciudad, como vivir en Buenos Aires en el 2021, con ciertos conflictos sociales, con cierta política, justamente, ¿no? Y por otro lado, de habitar esa otra París, que es como la París de la tradición, donde están como, ¿no? Donde vienen todos los artistas, donde vienen, qué sé yo, donde Joyce publicó en el Ulises, ¿viste? Donde estuvo Copy, donde estuvo Cortázar, donde estuvo el Boom, Vargas Llosa, bueno, todo eso viene, ¿no? Como una caja de resonancia también. ¿Cuándo empezamos a hacer el Blues Day acá en Buenos Aires? Estaría bueno, ¿eh? Estaría buenísimo. Bueno. No se hace. No se hace Creo nada. que
No, creo que los de la Embajada de Irlanda sí hacen algo, ¿eh? ¿ellos hacen algo? Sí, Ok. sí, sí, porque una vez yo participé de alguna actividad. Pero en eso tenés que arreglar con Fondebrider. Mira, justo hoy estoy leyendo un libro de poemas de Fondebrider, Qué bueno. de novedad, y él es el primer irlandés. Sí, no, de una, tenemos que agarrar acá el barrio inglés de Temperley y le metemos Ah, un ritmo. re. De una. Contá un poco cómo, ya que hablaste de caminantes, ¿de qué se trata? Y le hinchamos la bola a Hernán y a Víctor que lo reediten. No, ya eso me ocupo yo y está reeditado en la FED. De hecho, van a poder, los lectores, van a poder estar los 3 libritos de ensayo que tengo por Godot, que Ok, bueno, es este último, Escritor Profesional, Contacto y Caminantes. Así que los 3 van a estar en la FED, va a haber muchísimos ejemplares para que vacíen las bateas está todos bien. los lectores. ¿Vas a firmar Eh, este último día? Sí, voy a firmar ejemplares también. Eh, creo que el viernes firmo, si no me equivoco, pero no te quiero mentir. Bueno, yo tengo Instagram, así que después lo cuelgo ahí, Bien. pero creo que sí. Entonces, dale, contanos de qué va Caminantes. Bueno, Caminantes es en realidad, bueno, también es un libro de ensayo, pero es un libro de ensayo literario sobre, diría, distintas categorías que yo encontré que definen un poco al caminante. Son 5 categorías, una es el flaner, otra es el paseante, otra es el vagabundo, el peregrino y el walkman, porque agregué, digamos, para llegar a nuestra vida contemporánea, a los que caminan escuchando música, o caminan escuchando lo que sea, ¿no? Con audífonos, que hoy es tan común, ¿no? Entonces, en esas 5 categorías yo lo que hice fue encontrar distintos escritores, artistas, poetas, que ya sea ellos mismos fueron alguna de esas categorías, ellos mismos fueron, o yo encuentro que fueron, peregrinos, vagabundos, flaner, o escribieron en sus obras de ficción o en sus obras de ensayo sobre alguna de estas categorías. Entonces, bueno, obvio, ¿no? Está desde Baudelaire, Benjamin, Robert Balser, Virginia Woolf, por supuesto un montón de autores argentinos, Mansilla, Roberto Ar, Borges, qué sé yo, Elvira Orfé, bueno, hay un montón de escritores que un poco por una asociación libre, si querés, ¿no? Voy conectando, me voy topando, o alguien me pasa el dato. De distintas maneras me encuentro con alguna cita, con alguna anécdota ligada a la caminata y ligada a su vez a estos subgéneros, diríamos, que serían el paseo, la peregrinación, el flaner, bueno, el walkman. Entonces, bueno, es eso el libro. También es como un libro se lo puede leer como un libro de crítica literaria en el sentido de tomar un tema y ver ese tema en estos autores, ¿no? Está buenísimo. Y Contacto, que es Y el Contacto, anteúltimo. claro, y Contacto surgió con la pandemia, porque en realidad hoy lo leo sobre todo como una crónica de la pandemia en tiempo real, diríamos, pero ensayística, lo que a mí yo estaba en Francia, por supuesto, en el primer confinamiento y, y era duro, porque además estaba en ese momento en el campo, o sea que estaba doblemente aislado, diría. A mí no me gusta, ni me gusta mucho la vida de campo, ni me gusta mucho la vida de interiores, ¿viste? Soy más, como me ves acá, urbano, ¿no? De los bares, de salir, de la calle, qué sé yo. Tal vez en oposición a mi trabajo, o sea, me gusta, como mi trabajo es tan, ¿viste? Ligado a estar en un consultorio, diríamos, en un estudio, determinadas horas sentado, escuchando gente, cuando corto con eso quiero salir, ¿viste? Quiero salir a la calle, quiero, ¿no? Ver la vida, no solo la vida psíquica. Y entonces fue un bajón. Y algo de eso me parece que como también venía anotando cosas sobre estos cambios de época, me parece que esa percepción del cambio de época, que por eso te digo que está también en escrito profesional, con la pandemia hizo
hizo así como un experimento, y entonces anoté todos los gestos que estaban prohibidos, ¿no? Como que eran los abrazos, la saliva, los besos, el aliento, bueno, todo eso, ¿no? Y otra vez, y un poco a la manera en ese sentido de Caminantes, empecé a asociarlos con películas, con canciones, con libros, donde apareciera eso, ¿no? Desde un cuento de Chekhov sobre el estornudo a ponerle en el encierro, puse El Resplandor de Kubrick, ¿viste? ¿Te acordás? Como, bueno, fui asociando, ¿no? Y, y- y pensando un poco qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Bien. ¿Con qué Argentina te encontraste? ¿Con qué? ¿Qué Argentina te encontraste? ¿Ahora? ¿Acá? Acá. Y estoy de gira, así que me encontré en Córdoba con dos amigos, con Flavio Lopresti y con María Teresa Andrueto. Acabo de estar acá con Luis Guzmán, lo vi a Kosarinsky, lo vi a Fondebrider, lo vi bueno, a mi editora. Eh, bueno, voy viendo, viste, los No, pero me amigos de refería Buenos más. Aires. Ah, Sí, no, perdón. ¿cómo ves el país? Con tu mirada que vivís afuera. Perdón. Cuando venís, ¿cuál es tu mirada Sí, sobre Argentina? sí. Bueno, la verdad que no me han tocado buenos años desde que me fui, ¿no? O sea, me parece que me fui en un momento donde en algún punto, si hiciéramos el chiste para mi vida personal, tal vez haya estado bueno Claro. que me haya ido. O sea, no, creo que estamos de acuerdo que estos últimos 7 años del país no han sido buenos, seguro. Tal vez podríamos pensar incluso yendo más para atrás, que tampoco, ¿no? Yo soy muy crítico de estos últimos 40 años de democracia. O Sí, sea, o sea, todo bien, pero me parece que me importa menos la celebración, digamos, digo, la celebración merecería una gran autocrítica, digamos, claro. ¿no? Es decir, como que me parece que la celebración sería, hagamos la fiesta de la autocrítica y veamos porque, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que yo veo eh, mucha pobreza y me parece que finalmente, más allá de todo, y de todas las guerras ideológicas y partidarias, lo que yo veo, bueno, lo que yo veo es que también son datos, ¿no? O sea, que lo publicó, de acuerdo a Página 2 el año pasado, que la mitad del país está bajo la línea de pobreza, ¿no? Y de esa mitad, el 60% tiene menos de 26 años. Y si alguien no lo ve, qué sé yo, en el centro porteño, yo le diría, bueno, es que empiece a caminar, como decía Borges, del otro lado de Rivadavia, que empieza al sur, que empiece a caminar hacia Constitución, que se tome el Roca, pero se va a encontrar ferozmente con la pobreza en todas sus manifestaciones, ¿no? Y esto lo digo, yo soy anarquista, o sea que no lo digo ni desde el peronismo, ni por supuesto mucho menos desde el macrismo, digamos, ¿no? O sea, con el, con el peronismo puedo tener algún amigo, con el macrismo sería difícil, digamos, ¿no? ¿Te queda algún sueño por cumplir en la literatura? Sí, claro, muchos. He tenido mucha suerte, pero todavía tengo muchas cosas que me gustaría que me salgan, sobre todo, por ejemplo, uno inmediato sería sueño con terminar la novela que estoy escribiendo y que hace años que la vengo escribiendo, o sea que ese sería, por ejemplo, un buen sueño, digamos, ¿no? Eh, Me encantaría, he tenido suerte con las traducciones, pero obviamente me gustaría ser traducido al inglés, que es una lengua en la cual, digamos, por diversos motivos estoy familiarizado, entonces eso sería lindo. Eh, yo no quiero, volviendo al escritor profesional, yo no quiero, me chupo un huevo estar traducido a 20 idiomas, ¿me entendés? Como digo, no, ¿qué significa eso, digamos, no? Pero sí me gustaría estar traducido en las lenguas en las que puedo circular, o en las que algo sé, o en las que tengo una familiaridad literaria. En la que conozco sus tradiciones de escritores, que podría participar, entonces todo eso me gustaría. Eh, después, y después tengo varios libros para escribir, que quiero escribir, o sea que te diría que
que mi principal sueño es poder escribir esos libros que quiero escribir. Buenísimo. ¿Y cuál fue de las últimas lecturas la que más te impactó? O decís, puta, este libro está buenísimo. Y últimamente que me gustó mucho. Yo había leído Pálido Fuego de Nabokov. Ah, mirá. y es buenísima. Claro, ¿no? Así que, no sé, tendría que pensar algún autor contemporáneo. Yo leo mucho poesía, leo mucho ensayo. Narrativa leo un poco menos, paradójicamente, pero Bien. leo bastante poesía por un lado y bastante ensayo. Y es como si con esas dos cosas llego a la narrativa. Siempre estoy leyendo autores jóvenes también, porque, bueno, me llegan los textos y, viste, pero tendría que pensarlo mejor. Ahora no me viene, pero debe ser porque estoy medio quemado y cansado. Eso te lo paso ad hoc. Tranqui. ¿Qué te iba a decir? Leíste que, ahí decís que lees poesía, ¿no? Y viste que la poesía es media resistida, que a veces cuesta entrarle. ¿Alguna sugerencia para aquel que se quiera acercar a la poesía? A mí me parece que lo primero sería que lea a los poetas argentinos y que lea a los poetas argentinos contemporáneos. Creo que ahí hay, en la FED hay para todos los chicos un montón de editoriales de poesía valiosa. Está Bob y Magog, está Mansalva, está Caleta Olivia, está Santos Locos, un montón de editoriales de poesía. Entonces ahí tienen un catálogo de poetas contemporáneos, jóvenes y no tan jóvenes, y me parece lo primero para sacarse cualquier prejuicio en relación a la poesía es leer poesía, ¿no? O sea, léela y después fíjate si ¿no? Los prejuicios no sirven para nada, digamos, ¿no? Y además porque tenemos una tradición, digo, por ejemplo, ¿no? Otra vez la cuestión de género. Y en todo caso, en narrativa, las poetas han sido un poco relegadas, perdón, las escritoras han sido un poco relegadas, las escritoras de prosa, digo, de narrativa, en poesía en absoluto. En poesía tenemos una tradición de escritoras, de poetas, que es alucinante, digamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, qué bien estaría que los chicos y las chicas lean a toda esa tradición de poetas argentinas que es buenísima, ¿no? Eso me parece que es lo primero, tal vez, ¿no? Me parece que en la poesía conviene ir de lo actual hacia atrás, digamos, ¿no? Como que me parece que la poesía, tal vez, volviendo a la cuestión del estado de lengua, pueden volar un poco cuando, claro, nos dan textos de hace un siglo o más de un siglo y a veces en una traducción y qué sé yo, y entonces hay algo de eso que puede no tocarnos tanto, digamos, ¿no? Pero si en cambio empezamos por los poetas actuales, los poetas contemporáneos, me parece que con esos poetas podemos ir de la mano hacia atrás, digamos, ¿no? Está muy bien. Y para ir cerrando, ya las últimas preguntas. ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Bueno, ya no sé si lo escuchamos. Bueno, yo lo escucho, creo que nuestra generación sí. Yo creo que estamos escuchando, hay que sincerarse. Me parece que lo que escuchamos ahora y lo que está sonando en este bar ya no es Stevie Wonder. Sí, totalmente. Y en eso estoy también tratando de escuchar la nueva música y ver si encuentro algo que me guste, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros, siempre pienso en mi viejo, ¿no? Que era tanguero, ¿no? Y que yo imagino, pobre, ¿no? O sea, cuando vino el rock, ¿viste? Yo me acuerdo que lo hacía escuchar, me acuerdo una tarde que le quería hacer escuchar, aunque sea cuando ya me empieza a quedar solo, de Charly García, ¿no? Y la cara de mi viejo como de incomprensión, ¿viste? Como si yo le hablara ¿viste? ¿No? Y bueno, y él había escuchado a D'Arienzo y había escuchado, ¿viste? A qué sé yo. Entonces, a mí me parece que un poco nos pasa eso. Pero bueno, volviendo a Stevie, para mí Stevie es como, te diría, sí, es como el eslabón que está ahí entre Ray Charles y Prince, diríamos, ¿no? Y es como el que industrializa la música negra. Es el que
el que la industrializa bien, diríamos, o si querés más que industrializa, pues, bueno, obvio, fue un tipo muy expuesto a la industria, pero quiero decir, es verdaderamente un artista pop como los Beatles, como McCartney, ¿no? O sea, como me parece que entre él y McCartney y Elton John son como los grandes melodistas, ¿no? Si juntamos todas las canciones que hicieron Stevie, McCartney y Elton John, tenemos una playlist de grandes éxitos que nos dura una Sí, semana entera, digamos, ¿no? Con ellos tres, nada más, y que totalmente. la sabemos todos, digamos, que la escuchamos. Entonces, me parece que en ese sentido es un poco como poder ver cómo ahí el pop, que a mí es una idea que siempre me gusta, diríamos, ¿no? Si querés, democrática, ¿no? Como esa idea también con la que nació el cine, ¿no? Como la idea de la democratización de la cultura de la posibilidad de que mucha gente tenga acceso y mucha gente pueda hacer algo que esté bueno y que tenga como un nivel cultural sofisticado incluso. Y me parece que eso Stevie lo tiene, vamos, Sí, ¿no? O sea, como que Stevie puede ser tremendamente popular, tremendamente directo, pero a su vez siempre tener ahí como un guiño de sofisticación en su música, ¿no? Que hace que, digo, una balada de Stevie Wonder, vos escuchás las modulaciones y no es una balada de Cristian Castro, digamos, ¿no? Digamos, eh, pasa otra cosa en esa música. Y entonces eso está bueno porque por un lado hay algo que parece que está funcionando en un nivel muy llano, muy sencillo, y sin embargo te puede llevar hacia otro lado después. Entonces, eso yo lo admiro mucho de Steve, ¿no? está muy bien. Para el que se quedó medio perdido con la pregunta, tiene que ver porque sacaste un libro que se llama ¿Por qué escuchamos Steve Hace un Wonder? par de años, sí, en 2019, si no me equivoco, Sí, por Gourmet. en Gourmet Musical hay una colección de títulos que se llaman ¿Por qué escuchamos a? Entonces está ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin, a Aníbal Troilo, Sí, a sí. Tupac Shakur? Y yo hice el libro de ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Que además lo hice, como lo digo ahí en el prólogo, porque quería ver qué quedaba de un gusto de infancia. Es decir, me parece que también hay algo de que nos pasa, volviendo a la autocrítica, ¿no? De que no siempre lo que escuchamos en la infancia nos gusta toda la vida, ¿no? Va teniendo sus transformaciones. Hay cosas que, qué sé yo, siempre digo, pobre, a mí me gustaba cuando era adolescente Guns N' Roses, lo escuchaba por una cuestión generacional, digamos, y ahí diría, bueno, hay algo que, qué sé yo, la verdad que hoy no me gusta No, tanto Guns N' claro, Roses, digamos, claro. ¿entendés? Pero digo, bueno, cuando tenía 12, capaz que venía una masa de información y en esa masa venía también eso, ¿viste? Y al revés, y hay cosas que, no sé, de Doors, escuchaba a los 12 y sigo escuchándolo, digamos, Sí, ¿no? claro. Entonces, Me claro, pasó con, entonces, a mí me sí, pasó con los Ramones. ¿Viste? Era claro, fanático. claro, Y ahora, claro, ahí tenés. Claro, como los Ramones también, ¿no? Lo escuchamos ahí, qué sé yo. Nos puede gustar, pero tal vez después escuchamos otras cosas que los ubican, ¿no? Entonces también el libro tiene eso, ¿no? Como ver qué pasa y poder ser, de hecho muchos eh, veían que en varios temas yo le pegaba a Stevie, ¿no? Como que digo, mi amor por Stevie no significa que no diga este tema es malísimo, o no entiendo cómo hiciste este tema, digo, ¿no? Así que eso también está en el libro. buenísimo. ¿Y cómo es tu momento ideal de lectura? ¿Cómo te gusta leer y decís que no me joda nadie? No, yo, como te dije, soy urbano y en ese sentido entiendo un poco que la vida no es el retiro de la vida es la fricción, el quilombo, el tránsito, los ruidos, ¿viste? No. Así que yo más bien creo que cuando leo, a mí me gusta mucho leer y te diría que es como ese momento donde no estoy haciendo otra cosa, te diría que los momentos donde no estoy haciendo otra cosa, cuando digo otra cosa es trabajar o hacer algo parecido a trabajar, o ocuparme, por supuesto, de mi hijo, de la familia, qué sé yo, pero digo, cuando no hago alguna de esas, diríamos, obligaciones, yo leo. No te diría que leo y escucho música. ¿No? Te diría, en algún punto te diría mi pasatiempo. ¿No? En vez de Bien, jugar al Candy Crush, hay otros que van en el bondi con el Candy Crush o en el metro, bueno, yo leo, ¿viste? Entonces, para mí funciona así y leo en cualquier lado. bien. ¿Pones música cuando lees? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Lo mismo cuando escribo. A veces escucho música mientras escribo, casi te diría sin darme cuenta, y otras veces no. Depende. Bien.
¿Querés decir algo más sobre escritor profesional para ir cerrando? Cómprenlo. Bien. Y en Delibooks, cómprenlo en Delibooks. Cómprenlo. Y bueno, y los veo en la FED. En la FED, voy a tener una charla, no sé cuándo subís esto, pero este viernes que viene, este viernes 4, voy a estar en la Feria de Editores con una charla hablando justamente del libro, con otro amigo, gran escritor, Guido Orsovich, que también sacó un libro que tiene que ver con la industria del libro, pero histórico a nivel en todo el siglo XX en Argentina, con la evolución de la industria del libro en Argentina. Y entonces voy a estar el 4 de agosto a las 3:30 en la FED y también voy a estar firmando libros y voy a estar por ahí los 4 días, así que cualquier lector, amigo que quiera pasar con el libro, se lo firmo y charlamos. Y por ahí volvió. Así que nada, agradecerte. Fue un placer la charla. ¿Vas a andar vos por la FED? Sí. Bueno, entonces nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Edgardo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo.